Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez Avelar y soy el pastor de los ministerios Visión de Fe en Guatemala. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el quinto año de las porciones semanales. Hemos entendido que Jacob, el discípulo que gobernaba la iglesia de Jerusalén en el año 50, en Hechos 15, envió a los gentiles a instruirse en la disciplina del Señor desde los primeros 5 libros de la Biblia. Presentamos este quinto año con alegría, con gratitud. Espero que lo bendiga. Qué alegría me da darle la bienvenida a una porción más en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Hoy queremos ver la porción de Shoftim, que han traducido como jueces, pero que realmente se refiere a un oficial del tema judicial que defiende el debido proceso. Así que más que juzgar a la persona, el shofet, que es como se dice en singular, era el encargado en Israel de defenderle el debido proceso a cada persona. Y es lo que en esta porción ha iniciado diciendo Moisés, que tenemos que tener ese tipo de, de jueces, de defensores del debido proceso en primer lugar en Israel, pero por supuesto en cada una de las comunidades de Israel. Esta porción comprende del capítulo 16, del versículo 18 al 21:9. Y para empezar, quisiera hacerlo recordando lo que veíamos el año pasado cuando vimos el tema de la reconciliación y cómo el tema de reconciliar, que era, que implica el perdón, que implica la restauración, fue en primer lugar y temporalmente entregado a los sacerdotes y a los levitas. Y por esta razón Dios les dejó ciertas referencias como que pudieran vivir en función de ese proceso e implica que Dios hasta su alimento compartió con ellos. Pero veíamos que cuando el pacto se mejora, eso es lo que, la forma como debemos de leer el nuevo pacto, más que un nuevo pacto es el mismo, pero tiene mejores condiciones. Bueno, cuando el pacto se mejora, el ministerio de la reconciliación, como lo veíamos el año pasado, compete a cada creyente. Hoy tomamos la lectura desde el 18:9 de Barim, como se dice en hebreo, Deuteronomio en castellano 18:9, y dice así: Cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellos gentiles. Empiezo comentando que en primer lugar, pues he copiado una versión, creo que es la Biblia del Jubileo, la que estoy leyendo ahora, pero también, y quizás sería más correcto leerlo, porque entrarás como parte de una promesa, porque entrarás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, aquí va algo que indefectiblemente va a pasar. Esto no es algo sí condicional, sino es cuando entres o porque entrarás. Ahora, el versículo es muy enfático enseñando que hemos de evitar aprender las abominaciones de los gentiles. ¿Y a qué se refiere? La palabra toeba implica todo aquello que Dios, incluso en su amor, pero por su justicia, ni siquiera se digna ver. El mensaje es claro. Nosotros tampoco tenemos nada que hacer, ni siquiera volteando a ver a las abominaciones o a estas toebots, que es como se diría en plural, que Dios ni siquiera vio. Es decir, Él rechazó de tal forma que ni siquiera quiso pagar el precio de restaurar a estos pueblos de ello. Y por eso es que ahora este pueblo que son los cananeos serán erradicados de la tierra. Pero el mensaje es claro. Tú tampoco debes ni siquiera voltear a ver esto, porque es una abominación, es una toeba. Versículo 10, sigamos la lectura. No sea hallado, y estas son las abominaciones, en tu tierra quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, verso 11, ni fraguador de encantamientos, ni espiritista, ni mago, ni siquiera, ni quien pregunte a los muertos. Esta lista comprenden
las toebot, perdón, que el Señor se está refiriendo ahora. Y yo las he copiado e interpretado desde lo que la Biblia del Jubileo ha traducido. Sin embargo, también es importante hacer notar que consultando otras versiones también se les cambian de nombre. Entonces, me voy a basar en el nombre castellano de esta versión para explicar cada una de ellas, pero es precisamente lo hago en función de que nosotros conectemos qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que ni siquiera debemos voltear a ver. En primer lugar, quizás esta no es tan común para nosotros, nos referimos a pasar a los hijos por el fuego. Esta costumbre cananea que tenía que ver con una deidad pagana conocida como Moloch, o Moloch traducen, no está claro que fuera una literalidad en la cual se les quemaba a los hijos o se les dedicaba como a una deidad del fuego. Así que fuera que se quemaran, fuera que fuera una quemadura parcial o se les sacrificaran, o se le dedicara al hijo a cualquier deidad, eso está prohibido. Por eso es que nosotros somos muy enfáticos en decir que no podemos entregar a nuestros hijos a ninguna deidad. Y todo aquello que no vaya en función de Jesús ya es una deidad, porque como ha enseñado la Escritura, y veremos un poco de esto más adelante, escucha al Señor, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El siguiente tiene que ver con el practicante de adivinaciones. Este practicante de adivinaciones usa la palabra kesemim, o sea, lo que he traducido como practicante de adivinaciones son dos palabras que implica el hecho de hacer cualquier lectura de cara hacia el futuro. Y a menos que Dios muestre una visión clara de lo que va a ser al futuro, ni siquiera un profeta cristiano puede predecirlo. Esta es una clara advertencia a que no debemos de andar por ahí haciendo vaticinios. Tengamos mucho cuidado con eso, porque podría ser que una persona, aunque fuera creyente, aunque fuera cristiana, estuviera operando desde la em, abominación, estuviera operando por su humanidad corrupta desde la impureza espiritual, intentando predecir cualquier predicción de cara al futuro. Incluye esto. La tercera palabra es la palabra agorero. Y la palabra agorero en hebreo viene de la palabra nube, es como decir ennubecido. Y aparte de, de la oscuridad que eso produce, se refiere a una persona que tenga un espíritu de adivinación, que adivina cosas pasadas, presentes e incluso futuras. No podemos buscar a alguien para que nos diga qué hacer con respecto al futuro. Lo que sí debemos de hacer es buscar a gente creyente y temerosa de Dios que nos indique desde la escritura cómo podemos nosotros manejar aquellas decisiones que tenemos que tomar de cara al futuro. Pero buscar a un horóscopo, a un charlatán, eso es algo que Dios va a hacer que si lo practicamos nosotros, Él se voltee de nosotros. La siguiente palabra es la palabra sortílego. Y esta palabra en hebreo es la palabra nahash, que dicho sea de paso, y me pareció muy curioso, descubre o traduce también y describe, es el mismo nombre de la serpiente, la de Génesis 3. Y la serpiente, es decir, el nahash, era más sabio, dice Génesis 3, que todos los animales del campo. Y se refiere a la operación. Obviamente todo esto se desprende del mundo del Satán, pero aquí se está refiriendo precisamente a la seducción, al susurro o a la manipulación de situaciones como él hizo con respecto de Dios a Eva. Es decir, cuestionando sobre todo la palabra de Dios y basándose en la experiencia. No nos olvidemos que Eva se basó en su experiencia
se basó en su entendimiento y no en la palabra de Dios para enfrentar a la Nahash. La Nahash entonces es esa impureza que se da en susurrar, en eh, sugerir cosas que se alejan de Dios. Luego vamos a la palabra hechicero. Y el hechicero en la Biblia se refiere, o en esta traducción, se refiere a magia o a encantamientos. Esto puede ser de personas o animales o hacer cosas obscuras. Y luego esta traducción ha traducido, valga la redundancia, fraguador de encantamientos. Creo que es importante y lo voy a buscar acá, definir cómo se dice estas palabras para que usted sepa cómo se dicen, porque estas no las anoté o qué implica en el original hebreo. Esto está en a ver, a ver, solo quiero consultar bien en el 10 y en el 11, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que habíamos hablado aquí de sortilgo es lo que viene de Nahash. Lo que traducimos como hechicero es la palabra kesef o Joseph. Hoshef, perdón, Keshef o Hoshef. Eso sería lo que he mencionado con respecto del sortílego, mientras que el, ah, a ver, el hechicero, Nahash es hechicero, muy bien. Keshef es lo que tradujimos solo quiero que esto quede bien como sortílego fue lo que trajimos como Nahash, hechicero fue lo que dijimos Keshef, y ahora viene el fraguador de encantamientos, y esta palabra en hebreo son dos palabras, dice Hober Haber, es decir, una persona que encanta por medio de encantamientos, y esto se refiere a que por ejemplo, al vudú, a enviar cosas impuras de hechicería a otra persona, a hacer los famosos sembrados o el vudú, en fin, ese tipo de cosas. La Biblia no quiere que nosotros quedemos en duda. Luego viene la palabra espiritista. Y aquí en hebreos esto se dice shoel, y es alguien que pregunta. Em, Pero ¿qué pregunta este espiritista? Shoel Ob, dice acá, porque en hebreo son dos palabras. Esto es lo que hemos traducido como espiritistas. Y esto se refiere a una antigua costumbre que se tenía en el tiempo antiguo, valga la redundancia, de hablar por medio de una botella de agua o botella con agua o contenedor con agua, de hablar con espíritus, que al final resultaban ser demonios. Esta palabra es la que se usa, por ejemplo, se usan dos términos para describir a la pitonisa que consultó Saúl. Y es que esta pitonisa no es que haya consultado a Samuel, no, ella consultó a un demonio, porque como está escrito, el muerto no sabe nada, no se puede hablar con los muertos. Esta gente habla con demonios y eso es lo que engaña a la gente, porque obviamente los demonios están enterados de la vida de las personas y del mundo espiritual. Luego está la palabra mago, y la palabra mago es yidonim, yidoní. Un yidoní, esto viene del verbo conocer. O sea, es una persona que conoce, que intuye, que conoce, que habla con demonios, como la misma mujer del caso de Saúl, que también se le describe así. Ella habló con un demonio, lo disfrazó de Samuel, y esto lo podemos ver muy fácilmente, porque le dice, mañana vas a estar muerto, pero Saúl no murió al otro día, Saúl murió días después. Entonces vemos aquí la operación y el engaño que se da de no entender la escritura, de tener eh, la filosofía griega en mente de que cuando alguien muere
pasa a otro plano, sigue existiendo, y no como la Biblia enseña que el camino a la vida eterna es única y exclusivamente a través de la resurrección y o transformación de los que estén vivos. Por último, ha hablado de una persona que pregunte por los muertos y la Biblia a esto le ha llamado un inquiridor o alguien que consulta o que persigue a los muertos, que es básicamente la práctica de esta persona también, que era una práctica pagana, mentirosa de consultar a personas que han muerto, aunque fuera en sueños. Y dicho sea de paso, estas personas no pueden responder porque no tienen conciencia. Lo que está escrito es que el muerto nada sabe. ¿Quién responde entonces? Responden demonios, responden potestades, responde el enemigo. Y todo eso ha servido para manipular por medio de experiencias, porque por supuesto puede ser impactante que alguien sepa cosas que solo la persona que está consultando sabría. Por supuesto, y por eso es que nosotros no nos guiamos por la experiencia y no hemos de voltear a estas cosas. Leamos el versículo 12 y este sigue diciendo así. Porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Es decir, Dios se va a apartar de voltearos a ver. Y por estas abominaciones el Señor, tu Dios, los echó delante de ti. Y luego dice el versículo 13, perfecto serás con el Señor, tu Dios. Cuando dice esta gente, este gentil, de hecho es la palabra que usará más adelante, se refiere a los cananeos. Porque esta gente que fueron completamente aborrecidos por Dios, y de acá viene el hecho de que Israel tendría que entrar y barrer literalmente con ellos, como está escrito, se habían colocado en una posición en donde Dios dijo, no quiero ni verlos, no quiero ni verlos. Conocemos que cuando una persona practica esto, como está escrito en Proverbios, hasta su oración es una abominación, así que tenga usted cuidado con pedir, buscar solución en cualquier cosa que no sea el Dios de la Biblia. Y por eso es que el tema que hemos escogido es abominación, hechicería, y creo que lo vamos explicando. Y luego dice que al pueblo de Dios se le pide que sean tamim. La palabra tamim, que hemos traducido acá como perfecto, también implica ser una persona íntegra, es decir, que todo el ser, que con todo lo que nosotros somos, escuchemos a Dios. Y lo que implica esto, por ejemplo, en un animal que va a ser, o que iba a ser sacrificado, es que no tenía defecto alguno, inhabilitación alguna, y eso es lo que Dios pide de nosotros, que trabajemos en nuestra santificación. Este es un llamado a la santificación, a ser intachables delante de Dios. Y sobre todo con respecto de estos obscuridad y suciedad que implica el mundo espiritual manejado, por mucho que sea atractivo y por mucho que tenga experiencias impresionantes. Verso 14 dice, porque estos gentiles, y aquí aparece nuestra palabra, que has de desposeer a agoreros y adivinadores escuchan, pero a ti no así te ha permitido el Señor tu Dios. Esta gente ha hecho una carrera entonces de hacer shema, escuchar a los demonios. Pero ahora Dios está diciendo, ustedes no pueden escuchar a los demonios. ¿Y qué es escuchar? Lo hemos hablado muchas veces, pero escuchar es un verbo shma en hebreo que implica tres cosas. Acallar todas las demás voces con el propósito de escuchar la voz de Dios, que es su palabra, por supuesto. En segundo lugar es procesarla y en tercer lugar es actuarla. Entonces Dios le está pidiendo a su pueblo que ellos no pueden ni siquiera dedicarse a aprender o a manejarse por las circunstancias, por el mundo espiritual, por la espiritualidad, por algo que no venga de la escritura. Y Dios es muy enfático en eso. Ahora, Dios no quiere dejarnos solamente así, sino que va a dar la razón del por qué. Y por eso es que mi título aterriza con Jesús, porque necesitamos hacer esta conexión. Y el versículo 15 enseña, profeta de en medio de ti
es decir, de tus hermanos, como yo, es decir, como Moisés, alguien que enseñara, te levantará el Señor tu Dios. Dice el versículo, a él le harás Shema, a él le escucharás. Conforme, el versículo 16, a todas las cosas que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la iglesia, de la congregación. Me impresionó que esta palabra iglesia se encuentre en el Testamento de los Antiguos, pero ahí está. Quejal, que es lo que traducen como asamblea o congregación, es la palabra iglesia y lo comprobaremos por cómo lo dice el Evangelio. Entonces, el día de la iglesia diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y entonces hacemos la transpolación. 38, 39 años antes de esta instrucción de Dios, de esta promesa de Dios de dar otro profeta, Dios dice, miren, yo voy a responder, porque en Horeb, hace 38 años, cuando yo les quise hablar desde la montaña, ustedes se estremecieron. Ustedes dijeron, no queremos oír la voz de Dios porque nos da miedo. Podemos morir. Y entonces Dios responde de dos formas. En primer lugar, diciendo, miren, aunque ustedes estén buscando un profeta, Moisés en ese caso de Israel, que les explique mi palabra, que sea el intermediario, está bien, pero en primer lugar no van a escuchar ninguna otra voz que no venga del canal autorizado. Pero en segundo lugar, también dice que esa voz será la de un profeta como Moisés. Es una promesa que Dios dejó a futuro. ¿Y a quién se refiere? Y nosotros decimos que el Evangelio da esa respuesta. Y quiero aclararme. La gente en el desierto dijo, miren, no queremos oír directamente la voz de Dios, que Moisés nos explique. Y aquí está Dios dando una promesa, porque Moisés era de edad temporal. Él iba a morir. De hecho, en Deuteronomio está a días de morir. Pero Dios prometió que iba a levantarle a alguien como Moisés, no humano, no, se está refiriendo a que fuera la voz autorizada de Dios para su pueblo. Y así como Moisés recibió la Torá y la transmitió, también el Mesías, también Jesús, la función de Dios aquí en la tierra, sería el único autorizado para darle su correcta interpretación. Y esto lo encontramos en el Evangelio. De hecho, está en un pasaje en Hechos 3, pero también Hechos 7 lo dice Esteban. Y yo quiero citar esta con ustedes. Dice, este es el Moisés. Está Esteban presentando su defensa en Hechos 7:37, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. O sea, está hablando de nuestro verso. Y luego dice, a él le harás Shema. Verso 38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto eh, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, dice, y recibió los oráculos de vida eterna para darnos. ¿Qué les está diciendo Esteban a las personas que lo apedrearán en breves instantes? Les está diciendo, miren, Jesús es ese profeta. Lo dice acá, lo dice Hechos 3 y lo entendemos nosotros. Nadie es la voz autorizada para interpretarnos la palabra de Dios como el Mesías lo hizo. De hecho, es bueno leer cómo lo definió él mismo. Y para ello vamos a Mateo 5, versículo 17. Vamos a leer y dice, no penséis que he venido, este es Jesús hablando del mismo, para desatar, dice esta versión, que me pareció muy interesante, para quitarles la responsabilidad de la ley o de los profetas, dice. No he venido para desatarla, es decir, no he venido para quitarla. Hagámonos una claridad, porque en el mundo cristiano se nos ha dicho que sí, como Él la cumplió, ya nosotros no tenemos que, pero eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que no ha venido para quitar la carga de, para quitar la responsabilidad de, no. ¿Para qué ha venido entonces? Dice, ha venido para cumplirla. Y la palabra griega ahí implica para hacerla repleta, para llenarla. Y por eso dice el versículo 18. De cierto, porque de cierto os digo, es decir, amén.
que fue lo que Jesús dijo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Algunas voces cristianas que he escuchado dicen que perezca el cielo y la tierra se refiere al templo, y cuando el templo fue destruido ya no tenemos que hacerlo. Pero esto es muy infantil y de dudosa procedencia. Cualquiera puede interpretarlo así. Y tendríamos nosotros que conocer las fuentes de esa época para entenderlo así. Sin embargo, Dios ha dejado en su palabra y en sus profetas cosas que, como por ejemplo, todavía no se han cumplido. Y esto lo que nos da es el rango de entendimiento que no estaba hablando de que Él vino a cumplir para desatar. No, Él vino a cumplir para que nosotros siguiéramos y que entendiéramos que esto sigue vigente, porque todas las cosas en la ley, es decir, en la ley y en los profetas, tienen que ser cumplidas. Así que yo quiero que identifiquemos que una de las funciones, aparte de morir, que tuvo Jesús, nuestro Mesías y Dios acá, mientras estuvo, y luego él le enseñó a sus apóstoles y le dio y le dio una voz autorizada para hablar en nombre de él. Me refiero a Pedro, a Juan, no me refiero a ningún apóstol después del siglo I. Me refiero a Juan, a Pablo, me refiero a ellos. Esa voz que Dios les dio a ellos y que empezó él era la tarea de darle la lectura correcta de todas las escrituras, que en este momento histórico se lee de forma distinta por fariseos y sus varias casas que no la leen igual, por los escribas que son otro grupo afín al fariseísmo, pero al fin y al cabo otro grupo, por los saduceos o los sacerdotes de la época o los esenios, en fin. En este momento en donde no hay solo una lectura, él viene y dice, yo he venido para darle la lectura correcta. Y luego, cuando yo no esté, mis apóstoles dirán, Pablo nos dice cuál es la forma correcta de ver la Torah. Jamás la anuló. Lo que pasa es que no lo hemos leído bien. O sea, Dios no vino a anularla, vino a darle la correcta interpretación. Y esa es la profecía que Jesús está cumpliendo. Porque él no podía venir a cambiar su palabra, si no se incumpliría lo que Dios había prometido, que un profeta como él, alguien que sí la enseñaría de verdad. Hoy en día, todavía hay muchas voces que en medio de ese tiempo se pueden consultar aparte de Cristo. En primer lugar, las voces que estamos viendo como agoreras, las voces de los magia, los hechiceros, los vaticinadores del futuro, profetas, incluso tenga cuidado con ello, aunque sean profetas cristianos, porque el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Volvamos a vivir la vida desde la interpretación que el Evangelio le da correctamente a toda la escritura, porque esa es la interpretación mesiánica de la Torah, esa es la interpretación válida y correcta, no que está anulada, sino que el Señor la leyó bien. Y esa ha sido una tarea que nosotros llevamos haciendo en estas porciones ya por 5 años y que estaremos haciéndola hasta que Dios lo permita, porque la escritura es solo un libro. De Génesis a Apocalipsis es un libro. El testamento de los antiguos son las promesas que se dieron. El evangelio es la mejora de esas promesas. Así que hagamos Shema a Dios, que es su palabra, desde el evangelio, desde leer correctamente cómo debemos de interpretar el testamento de los antiguos, pero no anulándolo, no quitándolo, no desmejorándolo, no difamándolo, no quitándole su valor. No, es que el Señor no hizo eso porque entonces hubiera incumplido esta profecía. No, la forma como el Mesías tenía escrito, tenía en mente que todo estaba escrito. Eso es lo que nos compete escuchar. Quite de sus mentes la voz del futuro, la intención, la necesidad de saber el futuro, porque ya Dios ha dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quite de su mente la ansiedad y el estrés, porque Él ha dicho que en el mundo tenemos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo y así para cualquier otra situación y circunstancia. Yo sé que muchas aflicciones y muchas cosas hay en el mundo y que aquel que
puede predecir tendencias, va a mantenerse mejor y todo, pero nadie lo hará de tal forma como nuestro Dios. Que Él le bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.